la alcé y me fui corriendo. Y en esos últimos segundos que la sentí consciente, vi como se había ido. Y yo no pude más que llorar. Eres tu iniciativa para superar los problemas del pasado. Cuenta tu historia. ¿Cómo sobrellevar la pérdida de una mascota? Para muchos, el mejor amigo o amiga. Para mí lo fue. Para eso iniciaré este podcast con mi experiencia, no sin antes decirte quién soy yo. Mi nombre es Ángelo, soy una persona común que busca motivar a las personas a que puedan contar su experiencia o historia, mostrándote entrevistas de personas que pasaron por experiencias duras, cómo lo afrontaron o cómo la están llevando, para que así tú tomes la iniciativa de poder contar tu propia historia. Para eso empezaré con mi propia experiencia. Sé que suena aburrido, pero es lo que hay. Pero no te concentres tanto en mí, sino en lo que aprenderás de poder saber algo que tal vez es común para muchos, pero que de alguna manera repercute en nuestra mente y corazón. Así que empezaré contando mi historia. Yo primero tengo un perro llamado Orión. A Orión siempre lo saco a pasear y en una mañana cualquiera yo lo saqué al parque. Pero esa mañana fue diferente porque en ese parque, cerca por donde pasa el agua, había una perrita que era chiquita y se llamaba, bueno, le voy a poner su nombre después. Estaba con una correa, estaba temblando y estaba mojada. Yo la llamé y ella se acercó. En ese momento parecía que la habían abandonado, pero la había llevado a casa y todos la aceptaron. Pero yo en ese momento no sabía lo que tenía. No se hizo rápidamente parte de la familia porque primero las 2 primeras semanas ponía carteles cerca de por donde la encontré para ver si alguien se la había perdido. Incluso pusimos sus imágenes en redes sociales para ver si alguien la conocía o lo había visto, pero nadie venía. Así que naturalmente esa perrita se hizo parte de la familia y la llamaron Nikki. A Nikki era muy cariñosa y muy cariñosa con todos. Todos en la familia la acariciaban, pero yo en ese momento tenía como mala actitud. Eso fue hace ya 2 años. Yo la trataba de alguna manera mal porque la asustaba, porque me daba risa cuando ella se escapaba y venía, porque todavía era una cachorrita. Y pensaba que eran cosas pequeñas que al final no importaba porque la asustaba y se iba y solo me daba risa, pero resulta que no estaba en lo cierto. Porque una vez cuando la estaba sacando a ella y a Orión yo lo tengo con una correa y a ella la tenía sin correa porque ella sí me seguía, estaba a mi lado y nunca se iba sin mi permiso. Pero por la mala costumbre de asustarla, cuando estábamos viniendo ya de haberlo sacado, ella ya no quiso venir. Solo se alejó para irse por sí misma a casa. Y a la hora de cruzar la pista, vi como un carro la había atropellado. Yo solo corrí y a la hora de cruzar la pista solté a Orión, la alcé
y me fui corriendo. Y en esos últimos segundos que la sentí consciente, vi como se había ido. Y yo no pude más que llorar. Al llegar a mi casa, mis familiares también lloraron. Luego la enterramos en el mismo lugar donde la encontramos, donde la encontré. Por los siguientes días sentí una profunda culpa por lo que había sucedido. Y no le conté toda la verdad a mi mamá porque pensaba que ella me iba a culpar. Porque ciertamente creo que fue mi culpa. Y fue un momento luego que pasaron varios días y no podía hacer mis actividades normales como estudiar, y me distraía porque cada vez que hacía esas actividades se me venía a la mente ese momento y solo lloraba y procuraba que nadie me escuchara y me guardaba esa experiencia aún más conmigo mismo. Se lo conté a nadie por mucho tiempo, pero no lo suficiente para afectarme de gran manera. Hubo un tiempo, por ese tiempo ya estaba empezando a ir a la iglesia y mi líder me dijo que fuera a un encuentro. En ese tiempo no sabía que era un encuentro, pero resulta que era, como su nombre lo dice, un encuentro en el que estás con Dios. Yo fui a ese encuentro y resulta que en ese encuentro ponías en una oración todas las preocupaciones, todos aquellos arrepentimientos que tenías y los exponías en una oración. Yo no, yo lo decía en mi mente, obviamente, para que nadie me escuchara, pero aún así sentía como si alguien me estuviera escuchando. Y yo oraba y le decía los problemas y la experiencia que había tenido. Y luego de esa oración, tras sentir que alguien me había escuchado, solo sentí paz. Resulta que el Espíritu Santo, algo que hasta ese tiempo no entendía, había entrado en mí. Yo antes tenía como tipo un amigo imaginario que estaba hecho de luz y lo usaba para que me viera y así no hiciera cosas que no debían, como hablar malas palabras o algunas cosas así malas. Y ese ser me veía y yo solo quería actuar de mejor manera, como todos queremos, ¿no? Actuar de mejor manera. Pues resulta que en ese encuentro, esa luz que estaba al costado mío pasó dentro de mí, en mi corazón, y resulta que eso era el Espíritu Santo. No lo entendía y ese momento no solo lo entendí, sino que lo experimenté. Desde este momento tuve la valentía de poder expresar esa experiencia a alguien, porque antes tenía miedo de que me vayan a culpar o que no les vaya a interesar. Y sí, hubo personas a las que no le interesaba lo que yo le había contado y sí me dolió. Pero también había personas en las que sí les importaba y me apoyaron. Y eso era lo que verdaderamente importaba. Así que, después de todo, pude sacar muchos aprendizajes de esa experiencia. Aún lo recuerdo, pero son cosas que pasan. Así que
A fin de contarte esta historia, vamos a analizarlos y vamos a ver paso cada caso y las cosas que aprendí de haber pasado por ese momento que fue importante en mi vida. La primera pregunta es, ¿qué hacer si todavía recuerdo esa experiencia? Bueno, ha habido momentos como al grabar esto que lo recuerdo y me da tristeza. Y es normal, pero la cosa es que eso no vaya a parar tu crecimiento y aquello que te acerque a tu propósito. Es la importancia que le das, lo que verdaderamente importa. No si te hace parar y dejar de hacer las actividades porque te desconcentras, como a mí me pasó que cuando pensaba en eso, no podía hacer mis actividades, no podía estudiar, no podía crecer. Y solo me distraía en juegos u otras cosas para olvidar ese momento. Y sí que me paró. Pero no solo lo digo yo, sino que incluso en universidades, científicos de universidades como Birmingham y Cambridge, las cuales publicaron un estudio en el 2015 en la revista Nature Neuroscience, el cual explica que el cerebro olvida o elige recordar un evento, un dato, una experiencia. Es decir, que no tenemos control de lo que pensamos. De aquí a unos segundos podemos recordar ese recuerdo que nos daña, pero lo que importa es la importancia que le das a ese recuerdo. No quedarte mirando ese recuerdo, sino le vas a dar la importancia, tanta importancia que eso te vaya a parar o aceptarlo y dejarlo ser para que tú puedas crecer continuamente y que eso no repercute, no vaya a cambiar tu propósito. Para eso también hay ejercicios como el mindfulness, que es un ejercicio de meditación, pero eso ya hablaremos en otro video. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué necesitas tratamiento psicológico? Pero incluso así sé que yo necesito tratamiento psicológico. No porque esté loco, o tal vez lo esté, sino porque, al igual que al revisar médicamente tu salud, revisar nuestra mente y corazón de vez en cuando es necesario. Y no solo para un grupo de personas es que se necesita ese tratamiento psicológico, sino que todos lo necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida. Pero porque incluso se ha demostrado que solo en Estados Unidos, según estadísticas de la Alianza Nacional de la Salud Mental en el 2020, 1 de 5 adultos tienen complicaciones mentales y 1 de 20 tiene serios problemas mentales que pueden llevar casi al suicidio. Y en jóvenes de 6 a 17 años, el 17% tienen desórdenes mentales en gran escala. En gran escala eso es cosa para preocuparse. Y solo el 40% se trata correctamente sus problemas. Así que no pienses que ir al psicólogo es para cierto grupo de personas, porque todos lo necesitamos. Ve y cuida tu salud mental. Ahora, ¿cómo actuar frente a las mascotas? Un aprendizaje que se me quedó fue que yo pensaba que el solo molestarla, o por ejemplo también el mentir un poquito, no iba a causar un daño, no era de gran importancia porque al final no causaba daño a nadie. Y estaba mal, porque pensaba que solo eran cosas pequeñas, pero en la iglesia aprendí que son esas cosas pequeñas los que causan un gran impacto en nuestra vida, que son esas cosas pequeñas los que nos definen como persona. Así que si piensas que los pequeños esfuerzos que haces hoy no importarán en el futuro, estás equivocada o equivocado, porque sí que cambian algo grande. También los malos. La siguiente pregunta es, ¿por qué debes compartir tu mala experiencia? Sí, debes compartirlo, porque al igual que a mí me pasó, hay muchas personas que se guardan tanto y tanto esa mala experiencia, lloran en silencio,
y no se dejan abrir hacia los demás porque piensan que los juzgarán o que tal vez se den cuenta de que no les vayan a importar. Y así acumulando un peso más y más y más en la espalda que ellos mismos no podrán superar, no podrán levantar. Yo lo descubrí yendo a la iglesia, porque hay incluso que terminan en tragedias o haberse rendido o solo vivir por vivir, porque incluso son esos temas que causan depresión y aislamiento y problemas graves que según varios datos como la Organización Mundial de la Salud son los que mayor suicidio se cobra a nivel mundial. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer si nadie te escucha? Pero ¿qué hacer si nadie te escucha? Bueno, en primero, yo pienso que eso no es verdad. A pesar de que parezca que sí, y haya personas que incluso no les vaya a importar en absoluto lo que te pase, siempre habrá personas en las que se preocupen y le importen lo que estés pasando. Solo está el hecho de que tú te permitas abrirte hacia esas personas y les cuentes lo que te pase verdaderamente y que ellos sepan y den el esfuerzo de poder ayudarte. Hay veces que incluso ellos van a dar su mejor esfuerzo de apoyarte y tú ni siquiera te vas a dar cuenta porque piensas que todo gira en tu alrededor. Yo pensaba que todo giraba a mi alrededor, pero eso no era el caso. Me di cuenta después de mucho tiempo que también intentaron ayudarme y valoré su esfuerzo. Pero Ángelo, ¿qué hago si soy introvertido y no conozco a nadie? Yo también me considero introvertido, pero hago el esfuerzo de salir de mi cueva y conocer y aprender a querer a las personas. Dale una oportunidad a la iglesia. Ahí conocí verdaderos amigos y personas que te apoyarían incondicionalmente. Conocí a Dios. Entonces, al final de todo, a pesar de lo sucedido, nunca debes parar de crecer, actuar de la mejor manera con tus mascotas y las personas aún en el más pequeño detalle, contándoselo a alguien para no estar solo en esa experiencia y buscando ayuda profesional, como en psicología, para así saber que a pesar de que lo ocurrido nos haya dolido y nos haya hecho daño, siempre habrá solución para todo. Y así aprender que lo ocurrido puede hacerte crecer y hacerte mejor cada día. Ahora cuenta tu historia y acércate a Dios. Adiós.